Bueno, estamos en la segunda clase de atención al usuario. Vamos a ver esta semana los pilares en la atención al usuario, el servicio esperado versus el servicio real, la satisfacción al usuario como concepto en general y la gestión de los usuarios en los distintos canales. ¿Qué son los pilares de atención al usuario? Bueno, son algunos valores o conceptos que están por detrás, digamos, de lo que el usuario pretende de nuestro servicio, ¿no? Uno es la personalización, es el hecho de que haya una atención individualizada, que uno conozca al usuario, para lograr una conexión emocional, porque sobre todo las emociones pasan mucho por qué eligen nuestro servicio o por lo que pretenden en nuestro servicio. Entonces, todo aquello que nos permita personalizar al usuario va a ser bueno, como por ejemplo preguntarle su nombre, sobre todo en una organización grande como es la UDELAR, la posibilidad de conocer a la gente. Servicios más chicos en general logramos esa conexión, pero si no, servicios más grandes siempre podemos apelar por presentarnos, por preguntarle el nombre, preguntarle qué año cursa o de qué docente de qué departamento, instituto es, cuestiones así, que nos permiten también recordar mejor, más fácilmente a la persona. O sea, cuanto más datos yo tengo de la persona personalizada, de manera personalizada, es más fácil después recordarlo también. Obviamente que uno no va a recordar 2.700 ingresos, como puede tener una facultad, como puede ser ciencias económicas o psicología, pero quizás a veces algunos casos son más fáciles o nosotros podemos intentar mejorar como con la actitud de tratar de saber quién es. Integridad, ¿no? Ese es un pilar que cualquier organización debe tener, ¿no? De intentar ser confiable, de generar confianza, de ser leales, íntegros, de manejar la verdad y de cuidar ciertos diálogos que mantengan esa integridad. Lo mismo de cuidar a las personas en su integridad, en el trato, en la no exposición, ¿no? Ese tipo de cuestiones son importantes. Hay toda una cuestión sobre las expectativas. La gente siempre tiene expectativas, ¿no? Siempre espera algo de nosotros, o ya no espera también cuando el servicio es malo, pero siempre esperan algo de nosotros y nosotros algo de esas expectativas tenemos que considerarlas. No significa que todo, pero sí algunas cuestiones en donde nosotros podamos gestionar una mejora y podamos cumplir y superar las expectativas, o por lo menos cumplir las expectativas de nuestros usuarios. Resolución. En sí, la gente quiere cambiar su experiencia. Entonces, a veces, cuando su experiencia es mala, ¿no? Cuando hay algún problema, si nosotros podemos dar una solución o una resolución a eso, es mejor. Buscarlas en la medida de lo que yo tenga, ¿no? A la mano. O sea, hace poco me pasó con una estudiante que había muy poca información sobre lo que pedía y bueno, justamente lograr la información fue como el objetivo que le cambió mucho más la perspectiva sobre la visión que tenía de la organización. ¿Por qué? Porque alguien se dedicó como a buscar una resolución frente a los problemas de ella. Y eso tiene que ver con esto, con ir un poco más allá, ¿no? Y animarse a eso, porque creo que a veces nosotros dejamos o no nos movemos por esa intuición que nos permite hacer algo mejor en función de la mejoría del otro y animarnos un poco más a eso y creo que a no perder esos valores, esos pilares de la organización, a tenerlos como fuente de inspiración. Tiempo y esfuerzo, ¿no? Tratar de minimizar el trabajo, tanto de los usuarios como de nosotros, y para eso es importante crear procesos eficientes y bueno, y empatía, ¿no? Creo que es necesario tratar de ponerse en el lugar del otro como al revés. El usuario poder ponerse en el lugar de nosotros también tiene que ver con las cosas que nos animamos a decir o no. Si bueno, ya nos pasó esto y esto y esto, porque esta es una organización que tiene estas implicancias, porque una organización compleja y pública siempre tiene sus particularidades.
es importante esto de poder tener también empatía de un lado y del otro, ¿no? Tender también, o también plantear cuestiones como, bueno, entiendo tu situación, ¿no? O a veces el escuchar a la otra persona también ayuda a empatizar. Y creo que, bueno, la empatía es base para la atención al usuario. Si nosotros no entendemos y no nos ponemos en los zapatos del otro, no vamos a poder hacer nada para cambiar. Gente que no es empática no debería estar atendiendo gente directamente, porque jamás va a poder sentir lo que siente el otro, ¿no? Porque la empatía tiene que ver con esto de ponerse en los zapatos de los demás. Para ponerse en los zapatos de los demás hay que generar una serie de herramientas eh, que hacen a nuestra crianza, a nuestra cultura, a nuestra experiencia, nuestra forma de ser, que no es para cualquiera. Entonces, en realidad, si uno no es empática y solo piensa en uno y solo le interesa el bienestar de uno, bueno, va a ser una mala atención al usuario, como, bueno, mal trabajo también en sí, ¿no? O sea, la falta de empatía implica a distintos niveles la afectación, pero esto es importante en la atención al usuario, poder ser empático con el usuario, ¿no? Y no echarle la culpa siempre al usuario, no depositar en el otro las falencias, y también tener en cuenta que nosotros también tenemos falencias como organización, ¿no? Y a veces como personas, pero la organización tiene sus falencias, como no es todo culpa del otro, ¿no? Bueno, servicio esperado versus servicio real, ¿qué significa esto? Tiene que ver con la conceptualización hacia al servicio de atención al usuario, también se dice servicio al cliente, para lo que es más a nivel empresarial, que es, bueno, nosotros tenemos un servicio, que es el real. A su vez, los usuarios tienen un servicio que esperan. Bueno, ¿qué podemos hacer para que se asemejen? Nunca van a ser exactamente iguales, pero vamos a intentar que se asemejen. Para eso debo trabajar en las expectativas y experiencias del usuario, que las vamos a ir trabajando a lo largo del curso, ¿no? En estas 3 semanas que quedan. Por otro lado, todo lo que es la satisfacción al usuario, bueno, que hoy sí vamos a mencionar algunas cosas, todo el concepto de calidad, que eso es para otra clase, para la última clase, y la mejora continua, el manejo de quejas, los conflictos con el usuario y la atención hacia y manejo de las quejas hacia los conflictos, eso es otra cuestión que tiene que ver más con la clase que viene, y lo que es el monitoreo constante para evitar repetir algunos errores que se cometieron anteriormente. Todo eso es la política, digamos, de atención al usuario que debe tener cualquier organización, ¿no? El manejo de expectativas, la satisfacción al usuario como concepto, todo el concepto de calidad, y después el manejo de conflictos y quejas, para después tener un proceso que nos permita seguir mejorando continuamente a través de un seguimiento, ¿no? Todo eso es parte de lo que nos convoca en este curso, básicamente. Así que a lo largo de estas 3 semanas que quedan vamos a seguir mencionando cuestiones que hacen a cada uno de estos componentes, ¿no? Pasemos a la satisfacción al usuario como concepto, ¿no? Esto implica cubrir una necesidad o dar respuesta o solución a una cosa. Eso es lo que la gente busca. Y nosotros cubrimos alguna necesidad en sí, ya sea a la interna como a la externa de la organización. Siempre hay alguna necesidad que o se da solución a algo, o se da respuesta a una demanda. Nosotros, en tanto proveedores que somos de un servicio, debemos cubrir esas necesidades o expectativas de nuestros usuarios, o debemos tratar de también vincular usuarios con esas expectativas que realmente, o sea, son usuarios para nosotros porque nosotros cubrimos esas expectativas. Para eso debemos conocer las necesidades, debemos planearlas, planificarlas, conocer las expectativas que tienen, para ver, bueno, qué es lo que nosotros podemos realmente dar solución o dar respuesta. Debemos saber algo, para eso vamos a tener que preguntar cómo va nuestro servicio, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren. Animarnos a indagar o a imaginar un poco qué es lo que quieren en base a nuestra experiencia, ¿no? Nosotros podemos también predecir algunas cosas en función de lo que ya vemos, ¿no? Porque no creo que no haya ninguno de los participantes hoy que no haya hecho una atención al usuario ya previa, como para saber algunas cosas, ¿no? Y entender un poco los perfiles de nuestros usuarios, ¿no? Hay elementos que son parte de la satisfacción al usuario que nosotros tenemos que tener en cuenta.
son los placenteros, aquellos que generan emocionalidad, ¿no? Es decir, bueno, aquellos que dan alegría, ¿no? Creo que en una organización pública, el ingresar a la organización, el concepto de público, el concepto de cercanía a veces, el de prestigio, eso provoca emoción, provoca alegría. Por ese lado, en distintos niveles y distintos usuarios, tiene ese elemento, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué nosotros en realidad nos emocionamos por trabajar en esta organización o por asistir a esta organización? Y bueno, hay unos conceptos por detrás que los tenemos presentes. Los satisfactores, que tienen que ver cuando nosotros comparamos entre una organización similar y la nuestra, y por qué elegimos esta. Bueno, porque me conviene, porque es pública, porque tiene estos beneficios, porque tengo flexibilidad horaria, o al contrario, elijo otra porque los horarios me quedan mejor. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Que son los atributos del producto o el servicio que me habilitan a mí como usuario a decidir que adquiero este servicio y no otro. Porque que muchos tienen que ver también con los placenteros, ¿no? Sí, bueno, porque todos estos son los que me provocan placer también, pero además alegría, ¿no? Pero porque yo comparo con otro generalmente y el otro sale desfavorecido, o al contrario, es el otro el que elijo, porque este no tiene los atributos que necesito. En la vida actualmente tomamos decisiones sobre qué nos conviene más o no. Quizás uno puede decir, bueno, ¿por qué eligen a otras organizaciones y no a la nuestra? Porque cambia la gente de trabajo, de organización, de estudio, y bueno, porque ponen en la balanza cosas. Si las decisiones son mejores o no, esos son problemas de cada persona, pero en realidad nosotros ponemos en la balanza, decir, bueno, ¿por qué vamos al ámbito privado? ¿Por qué tomamos otra universidad? ¿O por qué cambiamos de trabajo? Y bueno, quizás por el sueldo, quizás por la cercanía, quizás por el perfil del trabajo. Todo tiene, y eso también nos hace entender por qué la gente se mueve o no de determinados lugares. Y por otro lado están los no satisfactores, que estos también ayudan a tomar las decisiones para bien y para mal, ¿no? Decir, bueno, porque no encuentro ciertos atributos, o porque justamente están los no satisfactores, aquellos que provocan malestar y descontento, es que yo en realidad opto por otra organización, por ejemplo. O estos, bueno, me generan, y yo no espero mucho más de la organización o me desvinculo de la organización. Se supone que nosotros tenemos que achicar estos no satisfactores, o sea, que siempre estén los placenteros y los satisfactores en las decisiones de las personas, de los usuarios, y no tanto los no satisfactores. Entonces nosotros no vamos a poder trabajar siempre en lograr efectos placenteros en las organizaciones, ni satisfactores, aunque sí podemos hacerlo, pero sí vamos a poder trabajar mucho en evitar los no satisfactores, ¿no? O en minimizarlos. Quizás tratar de potenciar estos otros, de minimizar los otros. Ahí está el equilibrio de qué es lo que nosotros podemos hacer en la organización. Tratar de fomentar los placenteros, los satisfactores y reducir los no satisfactores. Pero bueno, después las decisiones de las personas implican pros y contras de cada cosa, y bueno, y ahí está. Nosotros siempre vamos a intentar reducir los no satisfactores. No siempre vamos a lograr todos los placenteros que la gente busca o satisfactores, pero eso no significa que mi servicio sea malo si nosotros reducimos los no satisfactores. Entonces siempre hay que hacer foco en los no satisfactores. Y logramos con una buena satisfacción en nuestros usuarios, bueno, que el usuario satisfecho se involucra en la organización, y eso me parece que es importantísimo para una organización como la nuestra, que exige mucho involucramiento, tanto de sus funcionarios como de sus usuarios, ¿no? Lo recomienda a otros, defiende el rol de la organización ante la sociedad, ante el mercado, ante otros, ¿no? Ante su familia, amigos, ante otros, y se fideliza, o sea, se dice que, bueno, que esta persona está integrada a nosotros, adquiere nuestro servicio y no lo cambiaría por otros,
Y ni que hablar que también empatiza, ¿no? Aquel que realmente está satisfecho también empatiza mucho con la organización y eso provoca grandes cambios para la organización, beneficios. Nosotros creo que tenemos que tener en cuenta que eso es importantísimo para nuestra organización, que es una organización democrática que plantea el involucramiento de sus usuarios en la toma de decisiones. Es importantísimo que en función de la buena atención al usuario también se va a estar mejorando la participación en ámbitos, por ejemplo, de cogobierno que son muy solicitados en esta organización. Y que siempre se haga hincapié en eso, ¿no? Porque, bueno, también hay una baja en la participación histórica, y bueno, muchas veces tiene que ver con que, bueno, quizás la atención al usuario es una, no digo que va a ser la culpable de todos, porque eso estaría muy, muy errado, pero un pasito más tiene que ver con eso, ¿no? Gente que no está muy conforme con su atención al usuario, quizás diga, bueno, ¿para qué me voy a involucrar en esta organización si ni siquiera me tratan bien en tal lugar? Entonces, en ese sentido, cuanto más mejoremos la atención, también estamos potenciando otros vínculos con la organización que son necesarios. Por eso también las autoridades deben trabajar en distintos aspectos como otro elemento más a considerar para la participación, ¿no? Para la integración de los usuarios a la toma de decisiones. Hay una técnica que es el trabajo de esta semana que se llama mapa de empatía. Yo dejo un material que lo trabaja mucho más y es mucho más extenso, que es una técnica básicamente como puede ser el FODA, ¿no? Como de diagnóstico. Se llama mapa de empatía, que lo que implica es que nosotros intentemos conocer qué piensa el usuario y qué siente, qué ve de nosotros, qué dice, qué hace y qué oye, ¿no? Y hay algunos aspectos más que se pueden agregar que van a estar en el texto. Y esto implica que nosotros lo empecemos a conocer en función de lo que ya tenemos, como de algunas cosas que podamos hacer. Yo acá les propongo que ustedes traten de conversar con la gente para agregar algunas cosas. Si se anotaron más de uno en la organización, que son compañeros, colegas de la misma sección, yo les recomiendo que lo hagan juntos, hagan el mismo, cada uno sube su tarea, por más que sea igual, o pone en el foro que lo hicieron fulano y mengano, pero lo mejor sería que cada uno lo ingrese porque es más fácil para la corrección después. En ese sentido, nosotros planteamos la necesidad de que lo puedan conversar con otro para entender un poco más lo que dicen y la experiencia de cada uno que pueda generar, pero también un poco conversar con la gente sería ideal para hacer esto. O sea, uno cuando realmente hace esto es un diagnóstico, pero diagnosticar hay que preguntarle al otro, al que realmente está involucrado, o sea, implicado, qué es lo que siente, ¿no? ¿Qué es lo que oye? Entonces, ese tipo de cosas es importante. También uno podría, a partir de los medios o sea, hacer un análisis de medio, buscar qué es lo que oye el usuario, pero más bien conversarlo a la interna con algunos usuarios y con otros compañeros para completarlo. Así que esta es la tarea de la semana. Los invito a no hacerla de uno, sino a poder construirlo durante la semana como una opción para que sea realmente lo más fidedigna posible, lo más objetiva posible. Bueno, ¿qué cosas tengo que pensar cuando yo intento mejorar la atención al usuario? Son dos grandes cuestiones, ¿no? Que es el conocimiento, básicamente la información. ¿Cuáles son los grandes problemas que tienen los usuarios? Es de información, básicamente. Y cuanto más informados estemos e involucrados en la organización, mejor va a ser la posibilidad de poder orientar a la otra persona. Entonces, yo no solo tengo que conocer las cosas que hacen a mi sección básica, sino yo tengo que conocer lo suficiente de la organización, o sea, el plan estratégico o plan de acción, las autoridades, los organigramas que hay, tener referentes frente a determinadas consultas que uno le excede, conocer esas personas que son referentes en la organización, que siempre hay personas mucho más referentes en cuanto a conocimiento que otras, tener una visión global. Y eso lo hace la experiencia y lo hace también el interés que uno tiene por involucrarse en la organización. Eso es importantísimo. Que nosotros
busquemos también a los referentes, y para esto es importante la inducción, ¿no? Es decir, bueno, cuando uno es nuevo en la organización debería tener una mínima inducción de parte de nuestros compañeros, a veces hay algunos cursos que se hacen, pero mínimamente los colegas cercanos deberían inducirnos en algunas cosas. Y siempre que uno tiene la duda, es mejor preguntar, justamente para ir conociendo la organización, entendiendo. Entonces es importante conocer las autoridades, las sedes que hay, contactos, y también esto, tener una serie de referentes que nos permita decir, bueno, a veces si nosotros no sabemos, vamos y le preguntamos a fulana, a Mengano, a tal persona, ¿no? Hay autoridades también que históricamente son los que saben, ¿no? Pero hay otras personas que no siempre tienen un cargo o algo, pero tienen un nivel de involucramiento que pueden ayudar a sanear cierta información, ¿no? Uno no es una isla, uno es influido por otras personas, entonces cuanta más conexión uno tiene con otras personas, a veces tenemos también acceso a otras áreas, tenemos una mejor visión de la organización. Y después tenemos que generar cosas, ¿no? Hay que generar información también para mejorar la atención al usuario. Tenemos que generar algunos perfiles de usuarios, que siempre más o menos tenemos típicos, qué necesidades tienen, cuáles son las preguntas más frecuentes que hacen, bueno, esto hace el mapa de empatía, cuáles son los conflictos más frecuentes que tenemos, y esto tiene que ver más con la clase siguiente, que lo vamos a conversar, cómo se suelen resolver, qué perspectiva tiene la gente de la resolución de los conflictos, para poder generar lo que se llama generar valor, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que vale a mi organización en función de otras? Ese tipo de cosas también siempre está bueno, la comparación, ¿no? ¿Por qué eligen nuestra organización y no otras? Siempre van a haber algunas respuestas que sobresalen frente a eso, ¿no? ¿Qué es lo que me hace distinto a las demás, ¿no? Creo que yo lo decía al inicio, lo público, el prestigio, la cercanía, la variedad de ofertas, bueno, ese tipo de cosas son importantes son lo que generan valor a la organización. Y poder verbalizarlo es importante para una mejora en la atención al usuario, ¿no? Porque conocer eso es lo que siempre va a preferir a la otra persona a elegirnos, ¿no? Y eso implica que no va a cambiar frente a otros, ¿no? El valor de la cosa pública es importantísimo, aunque a veces quizás uno no lo tiene en cuenta, pero también lo público implica también, no en una carrera universitaria, ¿no? Es garantizar la validez del título, que eso no es menor, para toda la vida, ese tipo de cosas son importantes porque tienen un valor. Siempre alguien dice, bueno, ¿por qué nosotros preferimos la chapa Odelar? Y bueno, siempre vamos a preferirla sobre otras chapas, digamos, y eso tiene que ver con una historia y un prestigio y el valor de la cosa pública. Por ahí también hablamos lo que es la experiencia del usuario, o sea, el usuario cuando ingresa a la organización tiene una experiencia, ¿no? Y ahí nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo en que nuestro servicio no es igual a otros, tiene ciertas diferencias, y esos son los atributos. Deberíamos también conocer un poco el boca a boca de nuestro usuario, ¿no? ¿Qué dicen de nuestro servicio? ¿Cómo se abordan los problemas y se dan soluciones? Todo eso es parte de la experiencia del usuario, o se llama experiencia del usuario. Y indagar un poco en la satisfacción de las experiencias del usuario se hace a través de escalas de medición, de puntuación, de indicadores de esfuerzo. Bueno, todo eso lo vamos a ver más para la última clase. Todo lo que es indicadores de calidad, ¿no? O sea, se puede medir todo lo que es la experiencia del usuario. Y por último, la gestión de los usuarios. Hablamos de, bueno, cuáles son los canales actuales que usamos. Hay organizaciones que usan mucho. Yo les decía en la clase anterior que a veces es mejor pocos pero buenos, pero no uno solo, eso es importante, porque bueno, si ese no funciona, la persona no tiene otra opción más para conectarse con la organización. Pero bueno, la experiencia actual dice que a pesar de que la digitalización del mundo por el COVID fue extrema, las personas no quieren un robot, no quieren inteligencia artificial para dialogar con la organización. Siguen queriendo el cara a cara,
siguen queriendo una atención más presencial, más personalizada. Entonces siempre se dice que actualmente lo que la gente más quiere es la atención telefónica y la atención presencial. O sea que si nosotros no tenemos ni una ni la otra, bueno, nuestra gestión del usuario es mala, ¿no? Porque estamos usando medios muy impersonales y muy contrarios con lo que la gente quiere, ¿no? Esto es una cosa que está estudiada por el marketing. Entonces, siempre es necesario elegir los canales en función de lo que nuestros usuarios quieren y que les digo, en general, tienen que ver con lo presencial y lo telefónico. O sea que eso también implica presencialidad, ¿no? En el sentido de que para atender un teléfono y para la presencialidad necesito un espacio físico específico para eso. Creo que nosotros hemos dejado mucho de lado el teléfono, sin embargo, la gente sigue queriendo llamar por teléfono y ser atendida por alguien. O sea que eso es necesario que esté presente y que se vuelva como a potenciar. No se recomienda tantos canales ni tampoco uno solo, ¿no? O sea que en la justa medida. En general la gente tiene un mail, tiene una atención presencial y una por teléfono, generalmente son esas. Si nosotros vemos, por ejemplo, que el teléfono no anda bien, bueno, resolver el problema telefónico de por qué anda mal es uno de los pilares que uno tiene que tener en cuenta. O sea, mejoramos la gestión de los usuarios mejorando ese servicio, ¿no? Hay que definir los horarios y el cumplimiento de esto, ¿no? Si nosotros vamos a decir que estamos en tal día, tal hora, tenemos que estar, o tiene que estar alguien. Eso es importante, ¿no? Y cumplir esos horarios. Y entender que, bueno, que el cumplimiento de horarios es parte de la atención al usuario y lo que hace al valor de la organización. Entonces, si nosotros, o sea, quizás un problema que a veces tenemos es cuando, si no estamos nosotros, no hay nadie, ¿no? Y eso es algo que hay que reclamar. Yo he escuchado mucho a veces que la gente te dice, no, solo con que escriban por mail. Bueno, digo, si nuestros usuarios no usan, ni siquiera tienen mail, bueno, nosotros no estamos pensando en ese usuario, pero además, si nos dicen que lo presencial y lo telefónico es lo que más se utiliza a nivel mundial y es lo más aceptado, ¿por qué nosotros tenemos que ofrecer un mail? O sea, ¿bajo a qué evidencia científica nosotros planteamos eso? Y ese tipo de cosas se escuchan seguido. Entonces, ese tipo de cosas hay que cambiarlas y hay que desterrarlas también, ¿no? Y hay que mantener una coherencia entre los canales de comunicación, porque a veces también nos pasa que hay gente que plantea, bueno, invertimos en algo, pero es algo puntual, entonces yo qué sé, en algún momento se mandan SMS, bueno, se mandan más. O se dice que se va a mandar mail y los estudiantes, por ejemplo, esperan el mail. Bueno, si en realidad eso no va a pasar siempre, nosotros tenemos que tener una coherencia sobre qué es lo que vamos a hacer. Si nosotros decimos que la gente se va a enterar por mail, bueno, tenemos que mandar los mails. Si la gente se tiene que enterar por su cuenta, bueno, tendremos que trabajar en la web o en la atención presencial y por teléfono. Ese tipo de cosas hay que considerar.